Queridos amigos, la hora de la verdad se ha manifestado desde el principio en contra de una reforma tributaria que menos quiere en la medida en que más conoce. Es una reforma tan farragosa, tan compleja, tan vasta, que no es fácil decir que ya se la domina por completo. Pero de lo que se sabe de ella, saca uno como conclusión de que es la norma equivocada en el momento equivocado, con resultados que pueden ser peligrosamente equivocados. En nuestro artículo para las dos orillas, hoguera encendida, nos referimos precisamente a ese tema. Aquí la hoguera puede estar encendida. Desde luego que hay una disculpa de carácter social para plantearla tal como está, y es que hay una parte de la reforma, 10 o 12 billones de pesos, nunca se sabe, porque esas cifras se conoce bien, son apenas cifras estimativas y no se sabe al final cómo va a ser. Pero 10 o 12 billones de pesos de regalo para la gente que está sufriendo mucho. Y en ese punto pues hay que manifestar solidaridad con los más pobres. Pero el problema es saber cómo se lo saca de la pobreza. ¿Se saca a una persona de la pobreza dándole un regalo para que compre mercado hoy? ¿Y con qué va a comprar el mercado mañana? ¿Y qué educación le va a dar a sus hijos? ¿Y cuáles son las perspectivas de desarrollo personal que esa persona tiene simplemente porque le regalaron la plata de un mercado? El asistencialismo nunca ha sido bueno. Que nos muestren dónde en la historia económica del mundo, a base de asistencialismo, se ha logrado superar una crisis económica. Al profesor Erhard, después de la Segunda Guerra Mundial, no se le ocurrió un sistema asistencialista, que siempre es necesario tener asistencia, claro, para los casos extremos, extraordinarios, pero la base, el corazón de un sistema económico no puede ser asistencialista porque es destructivo, porque el asistencialismo no conduce a ninguna parte, porque el asistencialismo es fuente de todo género de corrupción del que entrega la asistencia y del que la recibe. Ya nos decían hace unos minutos el doctor Octavio Quintero desde Cali que hay gente que dice no puedo conseguir empleo porque con el dinero que le está llegando gratis recibe lo mismo que yo le pagaría por trabajar en panadería o por trabajar en un esfuerzo similar de producción. Señores, la reforma tributaria está equivocada fundamentalmente. ¿Cuál es el problema esencial? El problema esencial es que las cuentas del Estado se descuadraron. Y no se descuadraron por la pandemia, hay que decirlo con toda razón. Venían con toda fuerza, venían descuadradas desde tiempo atrás y se descuadraron más con la pandemia, claro que sí. Pero este gobierno no hizo ningún esfuerzo, ninguno, por corregir el exceso burocrático que dejó montado Juan Manuel Santos para tener mermelada suficiente para conseguir lo que se llama gobernabilidad. El presidente Duque no hizo ningún esfuerzo en ese sentido y ahora le pasa la cuenta a los colombianos, diciendo que la tienen que pagar es a nombre de la solidaridad, no a nombre del despilfarro del Estado, no por cuenta de la mala administración de los recursos públicos, sino por cuenta de una situación de pobreza que supuestamente se supera, lo que es mentira, como hemos dicho, a base de unos regalos que de transitorio se convierten en permanentes, lo que todavía es peor. Díganos cuáles de los beneficiarios de las familias en acción o de los jóvenes de estos o aquellos y de todos los nombres que se le da a los subsidios han salido de la pobreza, han creado empresas, han podido ser útiles a la sociedad. Ahí es donde tiene que estar el balance positivo. Han encendido una hoguera, queridos amigos. El manejo del tema de la gasolina es altamente peligroso. Los viejos políticos, que desde luego no pasaron por el BID largos años de descanso remunerado, decían que cuidado con los precios de la gasolina porque son altamente inflamables. Por una razón, no solamente porque los transportadores pueden bloquear las vías y pueden
crear una situación de hecho muy peligrosa. No, porque se inflama transmitiéndose a toda la economía en cuestión de minutos. No hay sector de la economía que no dependa del transporte. No hay sector de la economía que no dependa de los combustibles. No hay, no lo puede haber en este momento. Vamos a ver si más adelante se consiguen recursos energéticos de otra índole. Pero en este momento la dependencia del sector productivo de la gasolina es dramático. Entonces, ahí hay un defecto gravísimo de la concepción de la reforma, como lo hay con la paliza que le meten a los capitales que se han hecho a lo largo de los años. Señores, con las leyes se educa. ¿Cuál es el mensaje que le está lanzando el gobierno a las personas que pueden tener capacidad de ahorro? No lo haga, no ahorre, no economice, porque ahí voy a estar yo, Estado, con un garrote esperando que usted economice para quitarle su plata. ¿Ese es un mensaje razonable? ¿Ese es un mensaje productivo? ¿Ese es un mensaje serio? Las economías son muy difíciles de prevenir. La propagación de este virus es una propagación muy peligrosa. Por eso, miren ustedes cómo la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Jorge Enrique Bedoya, dice que el aumento en el precio de los alimentos va a ser del 5%. No sé si ya tiene calculado el impacto en el precio de los alimentos con el impacto en el precio del transporte, que tendrá que subir por mucho que se converse con los camioneros. Es que si conversando con los camioneros se les aliviara el problema del costo de la gasolina, pues hay que conversar. Claro que hay que conversar. Pero el precio de la gasolina se transmite y los alimentos van a ser más caros. Y todo va a ser más caro por cuenta del aumento al precio de la gasolina. Y el impuesto al patrimonio es un impuesto degradante, es un impuesto destructor. Y entonces le cargan la mano a todos los sectores productivos. Ahora la tienen emprendida contra los bancos. Entonces, qué maravilla. El senador Barguil tiene una especie de fijación mental con el tema de los bancos y resulta que los van a gravar y que les van a poner sobretasas, pero eso sí, que vengan recursos frescos, que vengan créditos blandos, que todo el mundo tenga mini y micro créditos para mejorar su condición, pero con bancos más pobres. Pero ¿a quién se le ocurre? Seamos coherentes con lo que estamos haciendo. Y esa coherencia no existe en esta reforma, en esta hoguera que encendió el gobierno y que vaya uno a saber cuándo es que se va a aprender de verdad. El país lo que necesita es un plan de recuperación económica. Ese es el gran desideratum de la economía, la recuperación económica. Y no hay recuperación económica cuando a un paciente moribundo que está en una unidad de cuidados intensivos lo cogen a garrote en su propia cama. Y eso es lo que está haciendo el gobierno con esta reforma tributaria, dándole golpes al paciente terminal, al pequeño empresario, al mediano empresario, a la persona que está tratando de sobrevivir, le salen con estos impuestos adicionales, muchos de ellos confiscatorios, todos de ellos, en la medida en que no consultan la situación del contribuyente, injustos, absolutamente injustos. Señores, la hoguera está encendida, que no vaya a estallar antes de que en un gesto de reflexión, de solidaridad ahí sí con el país entero, se cambie el destino o el objetivo de una reforma, que no puede ser el cobro adicional de empleos, sino que tiene que ser la recuperación económica. Cuidado con la hoguera, porque una vez que se enciende es muy difícil apagarla.